Bienvenidos a nuestro tercer video del curso de Django. Vamos a empezar de una vez a lo que es con la parte de creación de un proyecto. A lo largo de este curso vamos a realizar un proyecto, una aplicación que nos permita generar un sitio donde vamos a colocar noticias y se van a suscribir usuarios que van a poder ingresar comentarios, los cuales serán validados por otros usuarios que tendrán permisos administrativos de acuerdo a lo que decida el administrador general de este proyecto o de esta aplicación. En primer lugar, vamos a comenzar creando lo que sería el proyecto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta algo. Hay que evitar que los nombres de los proyectos coincidan con componentes propios de Python y de Django. Es decir, no sería bueno llamar que el proyecto se llame Django o que se llame test, porque estaría en conflicto con los paquetes building que tiene Python y que tiene el mismo Django. Entonces comenzamos, escribimos Django admin espacio start project y el nombre del proyecto vamos a llamarlo periódico. ¿Ok? Usamos enter y listo. Si no les dice absolutamente nada como ahora, quiere decir que él automáticamente ya creó el proyecto. Algo bien interesante es que yo creé una carpeta que se llama cursos Django. Esta es la carpeta donde yo voy a colocar toda la información referente a lo que vamos a estar manejando acá en el curso. Muy bien. Para verificar que efectivamente el proyecto ha sido generado, escribo el comando ls y vean ustedes que tengo un nombre acá que dice periódico. Vamos a entrar a ese proyecto tipeando cd periódico, damos ls y vemos que tenemos dos archivos: el archivo manax.py y otra carpeta que se llama periódico. Esta carpeta periódico es realmente el proyecto. La que tenemos anterior dentro de la carpeta curso Django, esa nosotros le podemos cambiar el nombre, pero generalmente siempre está referenciada al nombre del proyecto en sí. ¿Qué es manas.py? Manas.py va a ser el script de Python que nos va a permitir que nosotros podamos ejecutar todas las instrucciones dentro del framework y estas generen algún tipo de acción. Muy bien. ¿Qué hay dentro de periódico? Es decir, dentro del sitio, dentro de la aplicación que nosotros, dentro del proyecto que nosotros creamos. Bueno, vamos a verlo acá. Tenemos 4 archivos: init, piso, init.py, setting.py, url.py y wsgi.py. ¿Qué contienen estos archivos? Bueno, el directorio periódico es el que está afuera, es un contenedor para el proyecto. Este nombre, como se lo dije hace poco, no afecta a Django, de manera que ustedes pueden renombrarlo como quieran, son libres de renombrarlo. El archivo manax le dijimos que era una utilidad de línea de comando. ¿Okay? El directorio de periódico, que es el que realmente contiene el paquete con todos los archivos del proyecto. Este sí es el nombre que Python necesita para cualquier operación que se vaya a realizar. El paquete piso init.py es un archivo vacío que le dice a Python que este directorio debe considerarse como un paquete Python. ¿Okay? De todas maneras, si quieren saber más sobre el archivo piso init.py, pueden leer la documentación oficial que hay sobre este paquete, pero les adelanto que nosotros, si queremos añadir aquí o queremos hacer cualquier acción de inicialización, debemos colocarlo en este paquete piso init.py. El archivo o paquete setting es la configuración del proyecto de Django. ¿Okay? Describe todas las funcionalidades que va a tener el proyecto. Es en este archivo donde nosotros vamos a definir el lenguaje en cual se va a mostrar el proyecto y la aplicación. Va a decir por qué puerto va a salir, qué gestor de base de datos va a contener,
donde van a estar ubicados los archivos estáticos, donde van a estar ubicados las URL, donde va a estar ubicados los CSS, HTML, etcétera, etcétera. Es decir, es el archivo de configuración de todo este proyecto y de toda la aplicación. El archivo url.py es la declaración de la URL del proyecto. Es decir, esto es como una tabla de contenido del sitio de Django donde van a colocarse las URLs que nosotros vamos a manejar. Y WSGI es el punto de entrada para servir el proyecto mediante el servidor web de aplicaciones compatibles con WSGI. Ahora voy a entrar a lo que es la parte de configuración del archivo setting para configurar por completo todo lo que tiene que ver con mi proyecto. Voy a limpiar la pantalla y aquí en este punto pueden ustedes utilizar el editor de su preferencia. Voy a utilizar por conveniencia, por ahora voy a utilizar Gedit, aunque tranquilamente podría utilizar cualquiera de los otros editores de texto que tengo acá, como Sublime Text. ¿Ok? Vamos a hacer algo para hacerlo un poquito más amigable en vez de estar utilizando la consola. Voy a abrir Sublime Text. Voy a cerrar estos proyectos que tengo acá, que están en PHP. Vamos a cerrar estos proyectos. Vamos a abrir el archivo. Ubicamos nuestra carpeta cursos Django, periódico, y buscamos el archivo setting. Ok, aquí en el archivo setting vemos nosotros toda una serie de líneas. Vean, por ejemplo, aquí salen installed app, es decir, las aplicaciones que van a estar instaladas, el middleware de Django, el root rlconfig, el templates, es decir, los archivos que vamos a utilizar para nuestro template, la configuración de base de datos, la validación de password, y por último acá, no menos importante, aparece el lenguaje. Acá esto es lo primero que vamos a cambiar. Dependiendo de su ubicación, ustedes lo van a cambiar. Por ejemplo, yo estoy en Venezuela, tengo que cambiarlo a es-be. Si quiero algo más internacional, yo puedo colocar es-es. ¿Ok? Y eso identifica que es el idioma español. Vamos a salvar y le damos enter y salimos de acá. ¿Ok? Vamos a configurar ahora lo que tiene que ver con la base de datos. Les recuerdo que como vamos a trabajar un proyecto que tiene que ver con la parte de noticias, estas deben ser almacenadas en una base de datos. Nos ubicamos en el sitio o en la opción que dentro del archivo de configuración se llama database. Fíjense ustedes que por default él trae un engine, es decir, un motor de base de datos definidos para SQLite 3. Como recordarán, SQLite 3 no necesita que se defina el nombre de la base de datos, ni el usuario, ni el password, ni el host, ni el puerto, ni nada por el estilo. Es decir, es algo bastante sencillo de manejar. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar para este curso PostgreSQL. Aquí me voy a demorar un poquito escribiendo, y bueno, es la idea del curso, ir piano a piano, poco a poco escribiendo. Yo voy a borrar estas dos líneas y voy a escribir cuál va a ser el engine para trabajar, por ejemplo, con PostgreSQL, que va a ser nuestro caso. Más abajo voy a dejar comentada también la línea que se utiliza en caso de que no queramos trabajar con PostgreSQL, sino con MySQL. Comenzamos. Escribimos django.db.backends PostgreSQL
piso PSI COP G2. Este es el motor que nos va a permitir a nosotros trabajar con PostgreSQL en Django. Si lo queremos para MySQL sería el siguiente. Voy a copiar esta línea porque un poquito engorroso estar escribiendo tanto. Sería engine igual django.db.backends.mysql. Ahora vamos a colocar el nombre de la base de datos. En mayúscula escribimos name, dos puntos, y el nombre vamos a colocarle periódico. ¿Okay? Luego colocamos el usuario, o sea, nuestro user, y vamos a definir que nuestro user va a ser root, o no, vamos a colocarle otro usuario, no vamos a colocarle como root. Yo voy a colocar este usuario que uso generalmente para prácticas y ejemplos, y como password voy a definir un password que también lo utilizo de ejemplo en los tutoriales. ¿Ok? Luego tenemos que definir el host, es decir, el servidor que vamos a utilizar. Para efectos del curso vamos a trabajar con el servidor local, o sea, localhost. Si por alguna razón ustedes tienen un servicio remoto, es decir, un servidor remoto donde van a hacer esta aplicación, sería algo así. Van a colocar host, pero tendría que colocar la IP del servidor, por ejemplo, o el nombre, si de caso tiene un nombre de dominio como tal el servidor, por ejemplo, midominio.com.be. ¿Ok? Vamos a dejárselo acá también comentado. El puerto que vamos a utilizar que para Postgre es el 5432, y vamos a dejarle comentado acá cuál es el puerto en caso de que quieran utilizar MySQL. El puerto para MySQL es el 3306. Ok, de esa manera ya tenemos configurado lo que va a ser nuestro gestor de base de datos. Vamos a salvar acá, y hay una observación que debemos hacer. Fíjense, nosotros hemos definido que nuestra base de datos va a tener un nombre que se llama periódico, pero si bien es cierto que Django permite que nosotros podamos crear esta aplicación de forma automática, no menos cierto es que hay ciertas cositas que no son tan automáticas como tal. Una de ellas es la creación de la base de datos. Él sí permite sobreescribir, es decir, escribir las tablas dentro de la base de datos a través del modelo, que eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que es el nombre de la base de datos, eso nosotros tenemos que crearlo por nuestra cuenta. Para eso nos vamos a venir un momento acá, abrimos un navegador, y en mi caso yo voy a buscar el gestor que es PHP PageAdmin, con el cual yo administro mis bases de datos en Postgre. Coloco mi usuario y mi contraseña, y voy a crear una base de datos. ¿Cómo se va a llamar esta base de datos? Periódico. Ok, acá en el encoding, muy importante definirlo como UTF-8, y vamos acá en los comentarios decirle base de datos del curso de Django 1.10, y le damos crear.
Y acá tenemos nuestra base de datos. Ven ustedes que está totalmente en blanco, no tiene ninguna tabla. Ok, venimos acá, salvamos y cerramos. Vamos ahora a llamar a nuestra terminal. Estamos acá dentro de nuestro proyecto que se llama periódico. Acá está, tenemos nosotros nuestro archivo setting que acabamos de modificar. Vamos a irnos hacia atrás, hacia donde está el archivo manas.py. Para eso damos cd espacio punto ls y vemos que tenemos aquí nuestro archivo manas.py. Necesitamos ahora hacer las migraciones o los migrate para que estas modificaciones que nosotros acabamos de hacer se puedan reflejar en la base de datos y en el proyecto que nosotros estamos manejando, de manera de que posteriormente podamos tener acceso a lo que va a ser nuestra interfaz administrativa. ¿Ok? Los comandos que vamos a utilizar ahora, el comando migrate, se fija en lo que es el setting, en la installed app, y este es el que crea las tablas necesarias en la base de datos que va a determinar los parámetros establecidos en el archivo setting para que se pueda ejecutar la aplicación. Entonces lo primero que vamos a escribir es, primero asegurarnos que estamos acá, que podamos ver archivo manas.py. Escribimos python manas.py migrate. ¿Okay? Aquí le empieza a hacer todas las migraciones de la base de datos, es decir, empieza a crear todas las tablas que son necesarias para que el framework y la aplicación pueda funcionar. Y luego escribimos python manas.py migration. Ok, aquí nos dice que no ha detectado cambios, es decir, quiere decir que ya estamos listos para entonces nosotros ver si nuestra aplicación en Django está corriendo. Para eso escribimos python manas.py run server. Le damos y acá nos dice que el servidor está corriendo, el servidor de desarrollo está corriendo en el archivo 127.001.2.8000. Eso es el servidor local. Le hacemos clic allí, vamos a esperar unos segundos a ver si levanta. Si no, simplemente tipeamos acá localhost 2.8000 y allí les dice, ok, que funcionó, es decir, que nuestro servidor de Django está funcionando, está andando perfectamente. Vamos un momento acá en las tablas de nuestra base de datos que hemos creado. Fíjense usted que si recargamos y buscamos ahora las tablas, vamos a conseguir una serie de tablas que empiezan con el prefijo aus. Ese aus son archivos de autentificación que van a permitir que nosotros podamos administrar los permisos, los usuarios y los grupos que van a interactuar en nuestra aplicación. Luego vemos algunos otros archivos que tienen el prefijo Django. Son para la administración de los logs y de los contenidos, las migraciones y la administración de las sesiones que se van a manejar dentro de nuestro proyecto. ¿Okay? Vamos a parar esto acá. ¿Cómo paramos nosotros nuestro servidor? Bueno, presionando control C. Para la creación de el superusuario, que va a ser el usuario que administra y tiene acceso a toda la parte administrativa de Django, debemos crearlo a través de un comando que se llama create superuser. Este es el que va a permitir que nosotros podamos ingresar al administrador de Django que viene por defecto, y desde allí nosotros podemos activar, desactivar, crear y formar los grupos y definir qué permisos va a tener cada uno de las personas, de los usuarios que va a interactuar con nuestra aplicación. Para eso colocamos python manas.py create super user, así pegado como está. Presionamos enter y él nos dice y nos pregunta
cuál va a ser nuestro username, es decir, cuál va a ser el nombre de usuario que va a tener el superusuario. Si lo dejamos en blanco, él va a tomar por defecto que va a llamarse JJ Moncar, que es en este caso el nombre de usuario que tiene por defecto el sistema. Yo tengo por costumbre repetirlo, porque he llevado algunas sorpresas que a veces no lo reconoce. Luego me pregunta la dirección de correo electrónico, en este caso jjmoncar@gmail.com. El password me pide que repita el password nuevamente, y él me dice que el superusuario ha sido creado satisfactoriamente. Vuelvo a correr el servidor de aplicaciones. Ok, me vengo a mi navegador, recargo la página y acá le coloco localhost 2.8000/admin, y él me va a pedir ahora un nombre de usuario y una contraseña. ¿Qué voy a colocar acá? Bueno, precisamente el nombre de usuario y contraseña que acabo de crear para superusuario. En este caso sería JJ Moncar, y meto la clave que yo creé. Y acá estoy dentro del administrador de Django. Vean ustedes que este sitio administrativo de Django cuenta en primer lugar con la autentificación y la autorización de usuario. Él lleva un log de todas las acciones que se van haciendo dentro de este sitio administrativo. Acá yo puedo crear grupos. Vean ustedes que no hay ningún grupo creado. Puedo crear usuario. Por ahora hay un solo usuario creado, que en este caso soy yo. Si hago clic sobre el usuario, me va a mostrar cuál es el nombre y cuál es la contraseña. La contraseña se encuentra totalmente encriptada, y acá voy a definir el nombre que va a tener ese usuario, es decir, para especificar quién es ese usuario. Vean ustedes los permisos. El primer permiso que aparece es activo. Este por defecto nos indica si el usuario está activo o no está activo para poder utilizar el sistema. Si es usuario de staff, es decir, si pertenece a ciertos grupos con privilegios de superusuario. Y por último, la opción que dice es superusuario, quiere decir si es la persona también va a formar parte de la administración del sistema. Acá aparecen los permisos que puede tener un usuario sobre las tablas que han sido creados en la base de datos. Si por ejemplo yo quiero que un usuario determinado, por ejemplo, que en algún momento cree, tenga permisos para agregar grupo o crear grupo, simplemente debo seleccionarlo y darle este botón, y automáticamente él lo pasa a los permisos que el usuario se le han elegido para que pueda realizar. Si en algún momento lo deseo eliminar, simplemente lo selecciono y elimino los permisos. Ok, muy bien. Modifiqué fue el nombre del apellido. Me vengo acá al final, le doy grabar, y él me pone acá ahora el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, el nombre y el apellido de ese usuario. Si me devuelvo otra vez al inicio, vean ustedes que ahora sí me dice en las acciones recientes, es decir, en los logs, cuáles fueron las acciones que nosotros hicimos sobre el administrador de Django. Una vez que hemos terminado, simplemente le damos a la opción de terminar sección y él se desloguea. Si venimos a la terminal, vean ustedes que todos los pasos que nosotros realizamos quedan grabados o se visualizan acá, y sabemos exactamente con qué método y a qué carpeta se le llamó para ejecutar cada una de las acciones que nosotros hicimos. Vamos a presionar Control C para detener el servidor, y con esto hemos visto hoy lo que es la parte de creación de la base de datos, la configuración del archivo setting, la creación de nuestra aplicación, y ya tenemos listo todo el camino para ahora, la creación de nuestro proyecto, y hemos allanado el camino para crear en el próximo video la aplicación y el modelo de la base de datos de nuestra aplicación que vamos a estar manejando en el curso. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.